buena tarde tengan todos ustedes. Espero que todos en casa se encuentren muy bien de salud, teniendo en cuenta de que en estos momentos hay que tomar todavía un poco más de precauciones para evitar contagios entre la familia, ¿verdad? Muy bien, les agradezco mucho que estén el día de hoy nuevamente presentes. Vamos a pasar rápidamente unas transparencias para poder recordar lo que vimos y estábamos comentando la vez anterior. El tema que que tocamos, que iniciamos el mes anterior y este mes esperemos en terminarlo, son factores que intervienen en la velocidad del movimiento dental ortodóntico. ¿Se acuerdan que la evolución de todo lo que es nuestra materia, nuestra especialidad, al igual que cualquier área, tenemos que existen paradigmas y lo que en un momento pudo haber sido lo que se estuviese realizando debido a los cambios que se van presentando y sobre todo a partir de la mitad del siglo pasado, del siglo XX, los avances tecnológicos hicieron que nuestra materia también pudiera haber cambios en el aspecto de los tratamientos. Por eso es de que pudimos nosotros estar evolucionando de una manera satisfactoria. Tan es así que en la actualidad muchos pacientes adultos ya son los que también están pidiendo los tratamientos de ortodoncia. Y esto es debido a que tenemos nosotros posibilidades de ofertar a ellos, a nuestros pacientes adultos, factores y elementos que convienen a los adultos, como por ejemplo el hecho de tener aparatología que no sea tan visible. Tenemos aparatología ya que son estéticos. Dentro de poco estaremos esperando ya tener alambres también que sean estéticos. Los tenemos, pero todavía no se han desarrollado de una manera completa. Tenemos que, de igual manera, brackets, alambres, en fin, tenemos una evolución y desarrollo tecnológico de esto. Y también lo que ahora nos está interesando mucho es el hecho que los pacientes adultos también lo que piden es el menor tiempo posible en los tratamientos. Por eso estamos el día de hoy hablando de factores que intervienen en la velocidad del movimiento dentario, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar nuestra plática el día de hoy retomando algo muy importante. Esto es la aplicación de fuerzas. La aplicación de fuerzas, un segundo, por favor. Discúlpenme haber salido de cámara, pero con esto de la información que estamos nosotros transmitiendo a ustedes por medio de la distancia, entonces tenía aquí entreabierta una ventana y es por eso que se contaminaba con otra. Estamos aquí nuevamente. Entonces, dijimos o hemos dicho que a fin de cuentas el movimiento dentario no lo va a iniciar prácticamente la aplicación de fuerza, sino que esta fuerza, las fuerzas que nosotros aplicamos ortodónticamente a los dientes, nos sirven para estimular a todo el ambiente que rodea nuestras raíces de los mismos, y de esta manera entonces se presenten las reacciones de modificación de nuestros procesos alveolares y podamos nosotros hacer movimiento. Pero si no tenemos una aplicación de fuerzas, no podemos realizar los movimientos. Aquí es lo importante, es el análisis que tengamos nosotros de la aplicación de fuerzas. Comencemos que, entonces, si nos vamos a las definiciones de física,
nos indican que es toda causa capaz de iniciar o modificar el movimiento de un cuerpo, producir deformidades. Esto es fuerza. Entonces, en ortodoncia, la fuerza óptima ya desde principios de los 60, el doctor Yarabak, y también antes, en los mediados de los 50, también ya nos estaban hablando acerca de las fuerzas idóneas para el movimiento dental. El doctor Schwartz, en mediados de los 50, ya hablaba intensamente sobre este tipo de aplicación de fuerzas idóneas para el movimiento dental. Pero el doctor Yarabak, ya, insisto, a mediados de los 60, nos empieza a dar una relación de aplicación de gramos fuerza para que tuviésemos nosotros un concepto más concreto de qué tantos gramos fuerza necesitábamos nosotros aplicar para poder hacer determinados movimientos dentarios. Y en este caso, el doctor Yarabak nos daba una escala de fuerzas, de gramos fuerza, para los distintos dientes que tenemos, tanto los mandibulares como los maxilares. Y aquí el doctor estaba dividiendo entonces, dependiendo de la longitud radicular. Dependiendo de la longitud radicular, iba a disminuir o aumentar ese impacto de fuerza. Otros investigadores también nos habían dado ya pautas importantes acerca de cuántos gramos necesitábamos nosotros fuerza para poder realizar distintos movimientos. En este caso, el doctor Ricketts, pero en unos momentos más estaremos hablando sobre los conceptos y los datos que nos dejó el doctor Ricketts para el movimiento dentario, la aplicación de esas fuerzas. Entonces, una fuerza óptima en ortodoncia, tenemos nosotros, recordemos que se nos ha indicado que debemos de estar utilizando fuerzas ligeras. Estas fuerzas ligeras las tenemos que estar aplicando porque después de las investigaciones histológicas que se hicieron a partir de los años 50 y claro, desde antes, a principios del siglo pasado, fueron los inicios del conocimiento de las reacciones histológicas que presentaban los tratamientos ortodónticos. Entonces, todo este bagaje de conocimientos de investigaciones que se han realizado sobre las reacciones de las fuerzas nos indicaron que la ideal era una fuerza ligera porque íbamos nosotros a obtener un movimiento continuo para producir entonces niveles óptimos de tensión en el ligamento periodontal. Esto es importante para que de esta manera no presionemos desde un principio con fuerzas pesadas o elevadas a la relación que está confrontada la raíz contra nuestro proceso alveolar y provoquemos nosotros entonces un éxtasis de lo que sería la vascularización de esa zona y de esta manera también provocar entonces un retraso o retorno en el movimiento dental debido a que se va también a provocar una resorción a distancia de nuestra pared alveolar. Entonces, si nosotros podemos aplicar fuerzas ligeras, lo que estamos produciendo niveles de tensión del ligamento periodontal óptimos. Estamos viendo en la imagen, una imagen antes de iniciar un movimiento dentario de nuestros premolares y molares y estamos observando entonces la amplitud de nuestros espacios de ligamento periodontal, en donde podemos nosotros entonces estar descubriendo el hecho de que el movimiento dental per se, en el principio de nuestro tratamiento,
es el único momento en donde la fuerza aplicada directamente va a provocar un movimiento debido al desplazamiento del diente, al desplazamiento radicular en el espacio del ligamento periodontal, pero es el único momento en que vamos a tener un movimiento inmediato después de la aplicación de una fuerza. Posteriormente, como sabemos nosotros y lo hemos estado indicando, vamos a tener que estar observando la aplicación de las fuerzas ligeras para que pueda presentarse el proceso de resorción de la tabla externa de nuestro proceso alveolar. Otro concepto importante que estamos nosotros revisando y necesario para que nosotros podamos tener buenas respuestas y buenas respuestas celulares y un movimiento más dinámico, más activo del dentario desde el punto de vista ortodóntico, es tratar de mantener un nivel relativamente constante de fuerza, al igual que evitemos nosotros el exceso mismo, insisto, de las fuerzas aplicadas en nuestros dientes. Por eso mismo, tenemos que estar aplicando una fuerza ligera, pero también continua. De ahí la importancia que nosotros requiramos en ocasiones de poder estar tratando a nuestros pacientes probablemente cada 15 días en base al tiempo que tenemos nosotros de vigencia de la actividad, ya sea del arco principal o de los distintos elementos activos que nosotros contamos para el movimiento dentario. Y esto es, entonces, en el gráfico estamos observando, esto sería el resorte o la energía necesaria continua de nuestro alambre ideal, pero sabemos que no lo tenemos, entonces viene una baja de la energía que podemos nosotros mantener en el alambre, en el arco principal, y de ahí que nosotros tengamos que reactivar de ahí. Entonces, a esto nosotros le estamos llamando una fuerza continua. Pero si nosotros pudiéramos tener un material que pudiera mantener toda esa energía desde un principio, pues sería el ideal, como sabemos nosotros. Bien, si en estos casos, tomando en cuenta este gráfico, podemos nosotros tener en cuenta que nos podemos apoyar durante el tratamiento entre cita y cita con otros elementos activos. Por ejemplo, ahora en estos momentos me viene a la mente, si estuviéramos nosotros nivelando al plano oclusal un diente que está fuera del mismo, y como sabemos nosotros, va a disminuir entonces la energía que concentra el arco principal en el momento que colocamos sobre la ranura del bracket. Podemos estar pensando que en unos 15 días o 3 semanas después, dependiendo de lo que nosotros tengamos de experiencia clínica y sobre el conocimiento de nuestros materiales, podremos estar utilizando probablemente ligas de arriba abajo, que son ligas de up and down, para que podamos nosotros tratar de mantener el resorte o la energía desde inicial que colocamos en nuestro paciente. Eso podría ser un ejemplo de poder tener o mantener un resorte ideal de nuestra aparatología. Por eso mismo, comentamos en un principio de la plática de hoy que los avances tecnológicos nos han ayudado a poder obtener materiales que puedan mantener por mayor tiempo posible la energía que nosotros tenemos depositada dentro de ese elemento. Por ejemplo, tenemos los resortes abiertos. Estos resortes abiertos, desde un principio, a mí me tocó todavía trabajar con resortes abiertos y cerrados,
de acero inoxidable y posteriormente aparece entonces la aleación de níquel-titanio, en donde nosotros sabemos que puedan mantener mayor tiempo ese componente de energía de resorte ideal. Entonces, tenemos nosotros los resortes abiertos que si nosotros podemos estar comparando entre la capacidad de energía que se conserva en un resorte a una cadena elástica, podemos estar nosotros comentando que vamos a tener una mayor concentración de esa fuerza continua en un resorte, en este caso específico de níquel-titanio abierto, y de esta manera entonces continuar el movimiento de distalización. Conforme vayamos viendo el día de hoy y analizando otros conceptos, veremos que no es el único factor que debemos de tomar en cuenta para poder acelerar el movimiento dental. Pero eso sí, insistimos, si nosotros estamos manejando fuerzas continuas ideales y de un impacto menor en gramos fuerza, podremos nosotros estar teniendo un movimiento más con menos movimientos adversos al objetivo que buscamos, ¿verdad? De ahí, entonces, que nosotros estamos observando, en este caso en particular, a la nivelación de un canino superior. Esta nivelación, entonces, lo realicé en base a la utilización de segmentos de alambre de níquel-titanio. En este caso en particular, como sabemos nosotros, este material lo tenemos, lo podemos nosotros conseguir en rollos, en Hacking Page, en rollos, que eso es lo que yo hice y hago, que podemos nosotros utilizar ya sea en alambre redondo de níquel-titanio en rollo, ya sea en calibre 0.12 o 0.14, para poder nosotros colocar un arco accesorio segmentado, o le llaman también el bypass, y de esta manera entonces poder utilizar fuerzas menores a que si nosotros estuviéramos colocando el arco principal sobre la ranura de nuestro canino. Entonces, conforme vayamos viendo, insisto, dentro de la plática, estaremos nosotros aplicando mayor fuerza en el momento en que nosotros estamos colocándolo, el arco principal sobre la ranura de mi canino. Muy bien. Esto va a hacer que disminuya el impacto de fuerza, que sea menor el impacto de fuerza, y entonces la respuesta que vamos nosotros a tener biológica será mejor, lo que va a corresponder a un movimiento más activo de ese diente, disminuyendo el tiempo de tratamiento en los procesos distintos que tengamos nosotros dentro de las distintas etapas o fases que nosotros, cada uno de ustedes, puede haber dividido el tratamiento en sus pacientes, ¿verdad? Y esto se logra con mes y medio únicamente. Voy a regresar teníamos esa situación, y mes y medio después podemos nosotros obtener este aspecto. ¿Qué más? ¿Qué otros factores importantes debemos estar analizando en esta situación? Voy a regresar nuevamente Si nosotros analizamos lo que es la mecánica que estamos nosotros aplicando, si yo tengo un arco principal que está sobre la ranura de mis brackets, de los dientes contiguos a lo que es el diente que quiero nivelar, entonces este alambre principal puede funcionar como medio de anclaje. Esto es para evitar movimientos no deseables en el premolar y en el lateral.
Y de esta manera, entonces, el segmento de arco redondo que estoy colocando en el canino está haciendo que el impacto de fuerza sea menor, no tener movimientos no deseados en los dientes, tanto en el lateral como en el premolar, y una respuesta más acogedora, una respuesta mejor sobre de los aspectos celulares a nuestro tratamiento. En mes y medio podemos lograr esto. ¿Y cuál es el objeto de que yo les esté comentando de mes y medio? Porque el tema del día de hoy es cómo podemos nosotros estar utilizando el tratamiento de ortodoncia en nuestros pacientes. De esta manera, entonces, estamos obteniendo dos aspectos importantes, dos objetivos. Uno, un movimiento más rápido del diente a mover, y otro, evitar movimientos no deseables en los dientes contiguos a este. Muy bien. Ahora bien, decíamos, tenemos en la actualidad la idea de que la técnica convencional actual, las técnicas, porque no es la única, sino que a partir de entonces de la técnica de arco recto han aparecido muchas técnicas utilizando arco recto. Y estoy de acuerdo, la utilización del arco recto, sobre todo por la aparición, insisto, de los nuevos materiales que nosotros estamos utilizando en lo que es y se refiere al arco principal. Específicamente podemos nosotros estar hablando de alambres de níquel titanio, ¿verdad? Muy bien, la situación aquí es que en este caso la utilización de arcos multianzas contra la utilización de arcos rectos. Si yo me preguntara, ¿la respuesta será la misma o será distinta por la utilización de este tipo de aparatología? El hecho de que nosotros estemos observando en estos momentos la aplicación de un arco multianzas de acero inoxidable contra un arco de níquel titanio, tiene su razón de ser por la situación misma, insistimos, de la velocidad con que nosotros podemos realizar los movimientos. En este caso, yo puedo realizar, utilizando un alambre continuo de níquel titanio, las técnicas actuales se inician normalmente con alambre 014 y contra una ranura de bracket 022. O sea, es un alambre que queda bastante holgado. La luz que va a existir en esa ranura horizontal de mi bracket va a quedar bastante holgada sobre mi arco principal de 014. En efecto, sí se puede presentar esta situación, pero la respuesta que tenemos nosotros entre la utilización de un arco continuo de níquel titanio y un arco de acero inoxidable 014 o 016 multianzas es distinta, porque nosotros, al colocar un arco principal 014, y si existe una maloclusión con nuestros dientes que están fuera de plano cruzal, muy alejados, entonces el impacto de fuerza que están recibiendo los dientes contiguos al diente mayormente desnivelado van a ser muy importantes. Es por eso que es importante estar utilizando probablemente la aparatología que sea de acercamiento, no necesariamente llevarlo desde un principio directo a lo que sería la ranura, para evitar dos situaciones. Una, el impacto muy importante de fuerza, y la otra,
de no deformar nuestros alambres, nuestros arcos principales, porque al nosotros romper el límite elástico vamos a presentar entonces deformaciones plásticas. En unos momentos vamos a estar hablando de esto. Y no así lo que nosotros estamos utilizando con multianzas, en donde en unas pocas palabras son rompefuerzas. Cada anza será rompefuerzas en donde tendremos nosotros la oportunidad de poder dirigir fuerzas individuales a cada uno de los dientes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los alambres, los arcos multianzas, los desarrollamos nosotros con acero inoxidable. Y sus indicaciones es, en este caso, expansión de segmentos anteriores. En este caso puede ser mordida cruzada anterior sobre mordida horizontal, colapso de los segmentos anteriores, en donde a nosotros colocar multianzas tenemos la opción de aumentar la longitud de nuestro arco principal sin aumentar entonces el impacto de fuerza. Y no así con los arcos continuos, por lo que los arcos continuos van a tener un límite en donde van a ir disminuyendo el impacto de fuerza y de esa manera también disminuiremos nosotros la actividad misma del arco. Tenemos nosotros que también para la nivelación de dientes en sentido vertical, ya sean intusiones, extrusiones o desgirar dientes anteriores o posteriores. Son las indicaciones, nuestras indicaciones, pacientes poco cooperadores. Si, en este caso, si yo estoy hablando con ustedes acerca de este tipo de aparatología, es porque en muchas ocasiones el hecho de la evolución misma de las técnicas nos ocasiona el cierto olvido de lo que es el impacto de fuerza. Nosotros podemos estar disminuyendo el impacto de fuerza, como ustedes bien lo saben, disminuyendo nuestro diámetro del alambre principal. Pero al disminuir el diámetro del alambre principal, también estamos disminuyendo nosotros lo que tenemos con concepto de rigidez del alambre. Y esto entonces puede provocar, aunque sea níquel titanio, el que tengamos nosotros deformaciones plásticas y no estemos obteniendo el movimiento que estemos esperando. Por eso el día de hoy estamos hablando sobre multianzas. Ahora bien, decíamos, si en el aspecto de la utilización de multianzas, el doctor Yarabak, en ese entonces se utilizaba los alambres Elgiloy. Ustedes bien saben que entonces el cromo cobalto es muy parecido al acero inoxidable. En la actualidad es muy complicado, más difícil, no sé qué tan complicado, pero sí es más difícil de poder conseguir ese tipo de alambre. Pero el alambre de acero inoxidable sí lo podemos nosotros estar consiguiendo, ustedes bien lo saben, y podemos nosotros comprar barras de alambre de acero inoxidable, lo que nos va a dar como resultado el poder disminuir el impacto de fuerza que estemos nosotros aplicando a cada uno de los dientes. Por ejemplo, en un estudio que realizó el doctor Yarabak acerca de qué tanto disminuye y cómo es la razón por la cual disminuye el impacto de fuerza era un anza convencional sin espiral, entonces con los brazos, o sea, las partes verticales del anza, podemos nosotros ponerlos a 7 milímetros o a 10 milímetros la altura de esas anzas. Entonces, cuando nosotros vamos a obtener el diámetro de la anza entre pared vertical y pared vertical, si es de 1,5,
vamos a tener, si hacemos un ANSA sencilla de 1,5 milímetros de diámetro, entonces tendremos el impacto de 223. Pero si nosotros aumentamos entonces el espiral, nosotros vamos a disminuir a 166 gramos fuerza ese segmento del arco principal. Ahora bien, si nosotros, en lugar de hacer la dimensión de 7 milímetros, los ponemos a 10 milímetros, tendremos una disminución casi una tercera parte nada más del valor que tuviera el de 7 milímetros. O sea, 83 gramos fuerza estaríamos aplicando. Y si lo tenemos a 3 milímetros, nuestra espiral disminuirá a 76,5 gramos fuerza por cada segmento. De ahí la importancia, entonces, insisto, de estar acercándonos a aplicar fuerzas ligeras para obtener mejores resultados de reacciones biológicas y al mismo tiempo, entonces, volvemos a retomar el tema del día de hoy, cómo podemos nosotros obtener un movimiento dentario más rápido en nuestros tratamientos. Ahora bien, si nosotros hacemos una espira, ya sea con un largo de 7 o de 10 milímetros, observen, tenemos nosotros 170 con 7 milímetros de alto y 63 gramos fuerza con 10 milímetros. Entonces, este impacto de fuerza, insisto, el hecho de que yo esté platicando el día de hoy sobre la utilización de este tipo de arcos es porque, insisto, el hecho de utilizar este tipo de arcos nos va a acercar a impactar menos, con menos fuerza y la reacción sea mejor. Insisto, se puede trabajar con arcos continuos de níquel titanio con calibres bastante delgados. Podemos estar trabajando con 12 o con 14, 0.012 pulgadas de diámetro o 0.014 pulgadas de diámetro. Pero tenemos esta situación de que debemos en muchas ocasiones de aplicarlo en acercamiento para evitar que tengamos nosotros distorsiones en estos mismos. Y si aumentamos ahora a 2,5, a 2 bucles, 2 helicoides en el arco, entonces estaremos disminuyendo hasta 53 gramos. Entonces, eso es lo importante que yo quise entonces comentar con ustedes en la utilización de los multi-ANSAs. ¿Y cómo puedo yo decidir en qué momento? Bueno, sabemos nosotros entonces que malposiciones de las arcadas dentarias. Puedo tener apiñamiento y yo puedo discriminar ese apiñamiento en ligero, que puede ser hasta 3 milímetros, moderado de 3 a 5 y severos mayores de 5. Y dependiendo, por ejemplo, si yo tengo un apiñamiento ligero, hasta de 3 milímetros, yo en lugar de estar utilizando un arco multi-ANSAs, puedo estar utilizando entonces un arco continuo de níquel titanio, en donde el impacto de fuerza podrá disminuir debido a que es menos, es mayor la distancia entre bracket y bracket y de esa manera entonces el impacto de fuerza disminuirá. Ahora bien, cuando yo tengo dientes girados, si yo también puedo dividir en 3 segmentos, ligero hasta 10 grados, de 10 a 20 grados o más de 20 grados, esa giroversión, también debemos nosotros tomar en cuenta siempre el hecho
de qué respuesta vamos a tener de los dientes contiguos al diente, en este caso en particular, que está con giroversión, para evitar también entonces movimientos no deseados. Aquí podemos nosotros, insisto, también estar trabajando sobre alambres ya sean continuos de níquel titanio o multianza de acero inoxidable, dependiente, insisto, si es un movimiento de giroversión ligero, lo que tenemos que realizar hasta 10 grados, con un alambre continuo podemos hacerlo. Si ya, dependiendo del caso, si es moderado o severo, ya ustedes dependerá si deciden utilizar un arco multianzas o continuar con sus arcos continuos de níquel titanio. Cuando tenemos nosotros entonces bucoversiones ligero hasta 1 milímetro, bucoversiones quiere decir que tengamos nosotros el diente que se encuentre hacia bucal o hacia lingual. En estos casos, hacia bucal o hacia lingual, sobre todo en dientes anteriores, como hace un momento comentábamos, la respuesta que ustedes pueden tener en la velocidad del movimiento dental será mayor en cuanto ustedes utilicen multianzas en ese segmento, que si nosotros estemos utilizando alambres rectos de níquel titanio. Y de igual manera en movimientos verticales, tanto hagamos nosotros movimientos de intrusión o de extrusión, también dependiendo, como vimos el ejemplo hace un momento, dependiendo de la cantidad, yo puedo estar utilizando entonces arcos seccionales, yo puedo tener arcos multianzas o el mismo arco principal continuo en donde en la actualidad normalmente muchos de nosotros estamos trabajando. Es importante entonces conocer sobre qué casos estamos trabajando para de esa manera poder estar viendo en qué momento vamos a utilizar qué tipo de arco. Muy bien, las características de arcos multianzas aumentan la flexibilidad del arco. ¿Por qué aumenta la flexibilidad del arco? Porque nosotros estamos aumentando la distancia entre punto y punto de alambre y esto va entonces a provocar que aumente la flexibilidad o disminuya la rigidez. Se puede configurar un sistema de fuerzas específico hacia el centro de rotación de un diente en particular, ya sea que nosotros estemos haciendo anzas en forma de cruz, anzas verticales, o hagamos nosotros medias 3. Importante es también el que nosotros podemos discriminar las fuerzas aplicadas a cada uno de los dientes, lo que no podemos definitivamente por medio de la utilización de arcos continuos, ¿verdad? Ahora bien, en general, toda anza vertical producirá movimientos horizontales. En este caso, entonces, ya sea que podamos nosotros llevarlos hacia bucal o hacia lingual. Toda anza horizontal producirá movimientos verticales. En este caso, entonces, si yo tengo esta anza en forma de cruz, entonces yo voy a tener una composición de un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Pero si yo tuviera exclusivamente sin esta anza solamente una media T, entonces me ayudaría en los movimientos verticales. Y por último, las anzas combinadas, como decíamos, la anza brusal es solamente una horizontal o esta en cruz, que son las dos. Entonces podremos nosotros tener respuestas de movimientos combinados. Por eso mismo, entonces, estamos viendo, es el mismo arco en el mismo paciente en la duración con el mismo arco de 3 meses de tratamiento. Aquí lo importante es, primero,
el tema que nos atañe el día de hoy, que es cómo poder nosotros hacer un poco más rápido el tratamiento de ortodoncia convencional. El otro aspecto es que podemos nosotros evitar movimientos no deseados en dientes, ya sean en el diente que más queramos nosotros nivelar o en el diente, en los dientes contiguos a ese diente que queremos nivelar. Y otro concepto importante es de que si nosotros podemos controlarlo en las 3 dimensiones el movimiento, porque nos estamos acercando a lo que sería el centro de resistencia del diente, podemos obtener esto. Entonces, de este paso a este paso, 2 meses y medio, en este momento, entonces, cambiamos el arco multianzas y podemos colocar uno continuo. Así estoy entonces en un caso de extracciones dentarias con estos arcos multianzas, aumentando lo que es la flexibilidad, disminuyendo la rigidez, aumentando la velocidad del movimiento dental. ¿Por qué? Porque es menor la fuerza que estamos aplicando y mejor la respuesta que tenemos. Otro aspecto importante, entonces, dentro de los conceptos físicos que debemos de estar manejando, será este trabajo. El trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es el producto de la intensidad de la fuerza por su desplazamiento. Y entonces aquí este gráfico tenemos, en este momento es la distancia regresada en el momento que nosotros colocamos nuestro arco sobre la ranura horizontal, tendremos la aplicación de gramos fuerza de 120 gramos aproximadamente, 123 gramos aproximadamente. Pero conforme va pasando el tiempo, el alambre tiende a regresar a su posición y esto entonces va a provocar que poco a poco el impacto de fuerza sea menor. De ahí la importancia de que si yo voy a trabajar con arcos continuos, entonces no debo de estar aplicando fuerzas tan importantes. ¿Por qué? Porque serán obtener nosotros movimientos más lentos del diente. Entonces debo de acercarme a lo que podría ser el ideal. En este caso podríamos estar hablando de 40 gramos dependiendo del diente o de 45 gramos dependiendo del diente. De esa manera, entonces, ¿qué quiero decir? ¿Vamos a ligarlo en aproximación o vamos a disminuir el diámetro del alambre continuo? Hemos comentado en otras ocasiones la importancia que debemos nosotros de dar a lo que es el límite elástico de nuestros alambres. Esto del límite elástico de nuestros alambres para nosotros es básico porque indiscriminadamente nosotros ponemos nuestro arco principal y lo ligamos directamente sobre las ranuras horizontales de los brackets. La consecuencia de esto es que es casi seguro de que nosotros podamos romper el límite elástico de ese alambre y vamos a tener nosotros entonces deformaciones plásticas. Si yo entonces empiezo a trabajar, como hace un momento les comentaba, en lugar de ligarlo directamente al bracket, lo ligo en aproximación, entonces la resiliencia que hace un momento estamos hablando, que es la capacidad de, en este caso del arco principal, de mantener, de recuperar, más bien, de poder almacenar la energía para poder en su momento adecuado, poder utilizarla para el movimiento dentario. A eso se le llama resiliencia. Y todo este triángulo, vamos a tener la oportunidad de poder nosotros aplicar cualquier fuerza hasta acá. Estamos hablando en esa cantidad de probablemente hasta 40 gramos fuerza. Y de esta manera, al nosotros soltar nuevamente o desprender ese arco de la ranura horizontal de nuestro bracket, entonces, como no rompimos el límite, no pasamos del límite elástico, el alambre nuevamente regresará a su punto inicial sin deformación. Pero en el momento en que nosotros lleguemos al límite elástico,
entonces vamos a tener que entre más nos acerquemos al límite elástico, no vamos a tener deformación. Pero entre más nos alejemos, entonces la deformación plástica se va a presentar cada vez mayor. Y esto, entonces, a este espacio, que es de límite proporcional hasta este punto, nosotros tenemos lo que sería el campo plástico. Nosotros podemos estar haciendo dobleces en ese aspecto y ya no vamos a tener entonces un regreso a su forma original del alambre, hasta el último punto que podemos nosotros provocar fractura del mismo. Esto es básico para que recordemos nosotros. En ejemplo tenemos mi alambre, entonces lo puedo yo hacer un movimiento y lo puedo entonces conformar ese arco. Esto va a tener entonces resiliencia, que va a tener la característica entonces de acumular esa energía y posteriormente en el momento que yo pueda soltar esos extremos, entonces nuevamente regresará. Eso es lo que nosotros vamos a estar utilizando. Y esto es el valor de la fuerza, es importantísimo. Vamos a recordar nuevamente nuestro gráfico rosa. El valor de la fuerza tiende a decrecer linealmente con la distancia recorrida en retorno. Esto es, si yo clínicamente lo puedo acercar, esto es muy común que nosotros estemos realizando. Entonces yo tengo un diente, un canino, en donde tratamos de nivelar y lo llevamos con un arco continuo de níquel titanio redondo de 0,16 con el objeto de poder nivelarlo a lo que es el plano. Y esto es la deformación que presenta. Momento de que 2 meses después podemos nosotros presentar esta situación. Sí, siempre y cuando no rompamos el límite elástico, doctoras, doctores. Esto es básico, porque si no, no vamos a obtener. También entonces tenemos la importancia de lo que es el impacto de fuerza. Decíamos el desplazamiento. En el momento en que aplicamos la primera fuerza, entonces sí va a haber un desplazamiento aproximadamente del 50% del movimiento en ese primer periodo y posteriormente debemos nosotros, en este caso, de estar imaginándonos qué es lo que está sucediendo. Esto es lo que es el desplazamiento. Luego va a haber un periodo de no movimiento. ¿Por qué? Porque debemos esperar a que exista entonces la resorción de esa pared. Posteriormente, entonces viene la aceleración y viene un movimiento lineal continuo. Y luego viene la caída de la fuerza, que es lo que hace un momento vimos, de que el alambre tiende a llevar a su posición. Son las últimas imágenes y vamos a terminar el día de hoy. En este caso, estamos llevando unos caninos a la distalización. Este es otro concepto importante. El mes que entra, si es posible, vamos a hablar sobre la revisión bibliográfica de las técnicas de aceleración, ¿no?, de movimiento ortodóntico. Pero nosotros en estos momentos estamos hablando sobre lo que es el movimiento convencional de los dientes. En este caso no ligamos a los dientes, pero aquí sí es importante el comentario a ustedes de que puedan estar revisando sus pacientes cada 15 días para no obtener movimientos no deseados. Colocamos nuestra aparatología activa, en este caso cadenas elásticas, sin ligarlo al diente. Tenemos nosotros al mes este movimiento. Bueno, sí es importante para mí el estar observando a mis pacientes cada 15 días. Y esto es lo que obtenemos más o menos a los 2 meses y medio, ya el movimiento de nivelación, ¿verdad? Muy bien, entonces con este tema para mí es importante el que estemos discutiendo con ustedes porque es la base para que podamos nosotros entender por qué en muchas ocasiones tenemos un movimiento rápido del diente y por qué en muchas ocasiones no se mueven nuestros dientes.
mismo, la próxima ocasión vamos a ver parte de lo que es resistencia, vamos a ver lo que es importantísimo, la fricción, y si tenemos el tiempo suficiente, entonces vamos a estar observando las distintas técnicas que existen en la actualidad desde el punto de vista de la aceleración del tratamiento ortodóntico, movimiento acelerado en tratamientos ortodónticos, en una revisión bibliográfica. Solamente me queda agradecerles a cada uno de ustedes el hecho de que nos estén acompañando como cada mes. Agradecerle también, entonces, en este caso, como siempre, a lo que sería el apoyo definitivo y completo de la licenciada Diana, para que podamos nosotros llegar a ustedes y estar comentando todo este conceptos de lo que es la ortodoncia, nuestra materia, nuestra especialidad, a la que nosotros nos vamos a dirigir y corregir todo. A ustedes les agradezco muchísimo y solamente me queda despedirme con estas palabras. Por favor, cuidémonos todavía, sobre todo con lo que es el letal coronavirus. Muy amables, nos estamos viendo, si Dios quiere, y escuchando el mes que entra. A todos ustedes, muchísimas gracias. Buena tarde.